Hola, muy buenas. Y en esta ocasión les traigo una especie de actualización de los libros que tengo pendientes de leer desde el 2022. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de traerles este contenido, pero es que fue realmente complicado y muy trabajoso el poder hacerlo y consumió muchísimo de mi tiempo, pero al fin. Después de todo y de tanto, aquí está mi pequeño blog literario con las series que tengo pendientes de terminar. Un detallito que quiero aclararles es que voy a tratar de ahorrarme mi opinión y comentarios extra, para que esto no quede bien largo, que no te quepa por ningún lado. Y a su vez me van a ver hacer en el Reading Journal de este 2025 mi sección de series por terminar, actualizadas hasta el 2024. Así que empecemos. Pendientes del 2022. Aclarar que los libros que ya leí se los voy a tachar con una X y los que estén sin tachar son los que tengo pendientes de leer. La primera serie de la que les voy a hablar es de Good Boys, de la autora Ludmila Ramis, con el género romance contemporáneo, comedia y deportes. La serie de Good Boys sigue la vida de jóvenes universitarios cuyas personalidades constantemente se entrelazan de manera profunda, pero con cierta comedia, en relaciones estables y duraderas. Cada libro tiene su propia pareja protagonista y, por ejemplo, en el primer libro, Touchdown, conocemos a Kansas Shepard, una estudiante espontánea y cómica que parece tener por profesión meterse en líos. Y por otro lado tenemos a Malcolm Basley, un joven que los evita como si la vida se le fuese en ello y sigue una rutina milimétricamente estructurada. Pero cuando ambos se ven obligados a convivir, tanto Malcolm como Kansas se dan cuenta que el caos de ella combina a la perfección con el orden de él. La trilogía principal está compuesta por los libros Touchdown, Extra Point y Game Over, con una biología spin-off completamente complementaria de personajes secundarios, que son la ley del miedo y la ley del mapache. Ahora les voy a hablar de Hades y Perséfone, de la autora Scarlett St. Clair, de los géneros de fantasía, romance con mucha mitología griega. Esta saga básicamente está dividida en dos partes, la narrada desde el punto de vista de Perséfone y la que va narrada desde el punto de vista de Hades, donde tenemos una óptica más profunda de su carácter y de su relación con ella. En términos generales, hay bastante romance y es una reinterpretación moderna ambientada en un mundo contemporáneo donde los dioses griegos coexisten con los mortales. Aquí tenemos el mito griego de la diosa de la primavera y el dios del inframundo, junto con los otros dioses que participan en el mito. Además, hay temas de luchas de poder con tintes políticos, amor entre dioses y los juegos del destino, en un mundo donde lo divino y lo mortal se entrelazan. Los narrados desde el punto de vista de Perséfone son 4 libros, los cuales son A Touch of Darkness, en español se llama La caricia de la oscuridad. Luego va A Touch of Ruin, La caricia de la ruina, como lo titularon en español. Luego está A Touch of Malice y A Touch of Chaos. Estos dos últimos solo están disponibles en inglés. Después van los narrados desde el punto de vista de Hades, que es A Game of Fate, en español se llama El juego del destino. Y los siguientes 2 libros que les voy a mencionar solo están en inglés, A Game of Retribution y A Game of Gods. El orden general de la saga, integrando los del punto de vista de Perséfone con los del punto de vista de Hades, queda así: La caricia de la oscuridad, luego El juego del destino, después La caricia de la ruina, después vamos con A Game of Retribution, A Touch of Malice, A Game of Good y A Touch of Chaos. Ahora vamos con una biología.
Yo la titulé Más que, pero en sí la biología no tiene un nombre y el segundo libro solo está disponible en Wattpad para que lo tomen en cuenta. Son de la autora de Ariadne de Gracia, del género romance contemporáneo con suspense y erótica, la cual trata de que más o menos después de 5 años, Violet Hill se reencuentra en la universidad con Liam Larson, el profesor del que se enamoró en el instituto. Liam sigue viéndose como el dios nórdico que siempre fue, y la atracción de Violet por él se revive. Las chispas saltan, incluso más cuando él le empieza a dar señales de que ahora por fin quiere que ella se convierta en algo más que su alumna. Sin embargo, cuando Josh, el exnovio abusivo de Violet, vuelve a aparecer en escena, las cosas cambian. La ansiedad regresa, el peligro acecha en cada esquina y los misterios se acumulan. A pesar de que Violet encuentra en Liam un refugio, poco a poco empezará a sentir que él no es la misma persona que conoció hace 5 años y que los secretos que oculta podrían ponerla en peligro. Algo que tengo que agregar es que el primer libro sí está en físico, publicado por una editorial, pero como ya les comenté, su continuación solo está disponible en el perfil de Wattpad de la autora. Al menos yo no la encontré en Booknet, que es donde se encuentra la mayoría de las novelas de Ariadne. Los libros de la biología son Más que su alumna y luego va Más que su profesor. Y ahora empezamos con los pendientes del 2023. La primera saga que tengo pendiente desde el 2023 es de Illuminae Files. Estos son de Amy Kaufman con Jay Kristoff. Son de ciencia ficción, novela juvenil y suspense. La saga, porque son 4 libros, sigue a Cady Grant y Ezra Manson. Está ambientada en el 2575 y es sobre 2 adolescentes sobrevivientes a un ataque a su colonia espacial, que terminan en naves huyendo de 2 corporaciones en guerra por controlar los recursos de un planeta. A medida que intentan descubrir la verdad, se enfrentan a una inteligencia artificial rebelde, plagas biológicas y conspiraciones a nivel intergaláctico. Las novelas están narradas como en formato de archivos, mensajes y reportes oficiales como los gubernamentales. Los libros de la saga son Illuminae, Gemina, Obsidio y Memento. La siguiente biología pendiente es Batsea, de la autora Genesis Fuente, cuyo usuario en Wattpad es Crazy Writer. Esta es un fanfiction de Shawn Mendes, tiene romance y fantasía. La sinopsis que está disponible en Wattpad dice: no digas el juramento si quieres vivir. Durante la época dorada de los piratas había un capitán que se coronaba como el dueño de los 5 océanos, el capitán portugués Shawn Mendes, o como algunos lo llamaban, el hijo de Neptuno. A sus 18 años, el pirata se había convertido en el capitán más joven y con el tiempo también se convirtió en el pirata más poderoso y temible que los mares pudieron tener, poseyendo asimismo una de las más grandes embarcaciones que pudieron haber. Los marineros le huían. Las tripulaciones enteras rezaban por nunca topárselo en sus vidas. El hijo de Neptuno era una leyenda marítima que se había hecho de un cruel nombre a base de maldad. Sin una pizca de bondad del capitán Mendes, te mataría sin dudar si te interpones en su andar. Leyenda, historia, simple cuento de hadas, crean lo que quieran. Duden hasta que lo vean. Pero el día que se crucen con el capitán, este los acabará. No habrá sobrevivientes. Tampoco un dulce final. Los muertos no hablan. ¿Quién será la última víctima? Del dueño del mar. Y los libros que integran la biología son OATS 1 y OATS 2. Tengan en cuenta que en el mismo tomo que está disponible en el perfil de la autora están las 2 novelas. La siguiente biología, o al menos biología por el momento, es Belle
Morte, de Bella Higgins. Ella también es una escritora en Wattpad, pero de la comunidad de inglés. Es del género de fantasía paranormal con romance enfocada a un público joven adulto. Su sinopsis dice: amigos, traiciones, amores imposibles, colmillos afilados, sangre de un intenso color carmesí y un secreto terrible. Bienvenidos a Bella Morte. Cierra al entrar, pero cuidado, puede que jamás vuelvas a salir. Solo hay una salida. Han pasado 5 años desde que la existencia de los vampiros se hiciese pública, convirtiéndolos en auténticas celebridades. Entre los humanos cada vez más es común querer convertirse en donantes de sangre de estas criaturas. Muchos lo hacen más para sentir de cerca el glamour de la fama, pero para Rennie Mayfield, convertirse en una elegida es cuestión de vida o muerte. Después de cumplir su objetivo, Rennie es asignada a Bella Morte, una de las casas vampíricas más famosas y la misma en la que su hermana desapareció hace 5 meses sin dejar rastro. Decidida a recuperarla, Rennie se embarcará en una misión peligrosa en busca de respuestas que solo una persona parece tener. Edmond Dantes, el vampiro más temido y ahora también su enemigo mortal. El segundo libro es básicamente su continuación inmediata. Los libros de la biología que están publicados en físico y traducidos al español son los siguientes, puesto que en Wattpad están los otros libros pero solo disponibles en inglés: Bella Morte 1 y Bella Morte Revelations, que sería la 2. Y aquí les dejo una listica con los otros libros de la saga que solo están en el perfil de la autora y en inglés. Ahora hablemos de Donde el silencio se rompe, de Susana Herrero. Esta novela contiene drama, romance y es una fantasía contemporánea. En un mundo en el que los hijos de los dioses son los encargados de luchar contra las fuerzas del mal para mantener el equilibrio entre lo mundano y lo divino, en un mundo donde los dragones se niegan a seguir el dictado de estos mismos dioses, declarándose enemigos del Olimpo, las vidas de Loven Kennedy y Tristan Drake colisionarán y se unirán sin remedio. Ellos saben que son enemigos que pertenecen a bandos diferentes, pero no habían llegado a conocerse. Sin que puedan hacer nada para evitarlo, se verán inmersos en una realidad en la que Loven tendrá que vivir en territorio hostil, y si Tristan llegara a averiguar quién es ella, sería su fin. La historia sigue a un grupo de jóvenes marcados por el dolor y el pasado, explorando temas como la superación personal, el duelo y el amor. A través de emociones intensas y relaciones complejas, ellos buscan encontrar su voz en un mundo donde el silencio puede ser tanto un refugio como una prisión. Hasta el momento hay 2 libros en la biología, los cuales son Donde el silencio se rompe y Se esconde el poder. Y ahora sí vamos con los pendientes del 2024, que es el año en el que más pendientes he acumulado. Empecemos con Dark Angel. Esta es de la autora Ismex. Este es el usuario que ella tiene en Wattpad, el que les dejo en pantalla, y es una saga de 9 libros de aventura, romance y de pura fantasía. Actualmente, como les comento, hay 9 libros disponibles que pertenecen al mismo universo. Supuestamente la saga ya está terminada, pero cada uno de estos libros tiene sus respectivos protagonistas, ambientados en épocas completamente distintas y girando sobre un eje central diferente. En el primero, por ejemplo, tenemos la historia de Valeria, quien fue llevada como esclava a otro reino que ella conocía nomás por historias, y en el que resulta que la mayoría no son humanos, sino una cosita realmente diferente y que le resulta un tanto perturbadora antes de conocerlo. Esta es una saga llena de fantasía. Hay mucho romance, hay guerras, conspiraciones, traiciones y hasta venganzas. Los libros de la saga van en el siguiente orden. Primero es Dark Angel, luego Arden, seguimos con Diamond Heart, Love You in Black and Blue, The Fall, Seren, Ruby Hearts, Losing Game y War of Hearts.
Perdonen mi pronunciación en inglés, creo que es un asco, pero lo siento, es lo que hay. Después seguimos con The Bright Kingdom. Y de haber sabido que la mayoría de estos libros estaban en inglés, nunca lo hubiera empezado a leer. Pero bueno, eso me pasa por no investigar antes de leer un libro. Son de la autora Danielle L. Jensen. Son de drama, romance y fantasía. Esta sigue la vida de Lara, una joven que ha sido entrenada cruelmente para desbaratar desde adentro el reino de Iticana, casándose con el rey para conseguir sus objetivos, pero cuando conoce al reino que debe destruir y a su gente, comienza a dudar sobre con quiénes están sus lealtades. Y también comienza a cuestionar las verdades que le fueron inculcadas desde pequeña, aventurándose en dilemas entre el deber hacia su propio reino y los sentimientos que le nacen hacia Aren, el rey de Iticana. Solo el primer libro está en español, el resto solo lo encuentran en inglés y las traducciones aún no están anunciadas oficialmente. De hecho, hay un sexto libro que se sabe que habrá un sexto libro, pero que se publicará hasta el otro año, es decir, en el 2026. La siguiente saga de la que les voy a hablar es Destino y Fuego, de la autora K.A. Tucker. Creo que sí se pronuncia su apellido, pero bueno. El género es de fantasía épica, hay romance y muchas aventuras. Esta es una saga de fantasía romántica cuya historia sigue a Romeria, una ladrona de Nueva York que es transportada a un reino mágico donde debe asumir la identidad de una princesa de la raza élfica que de paso es una traidora. Ahí se ve obligada a colaborar con el rey Sander para desentrañar conspiraciones y secretos que amenazan con destruir su mundo. A medida que avanza en su misión, ambos enfrentan desafíos que ponen a prueba su confianza y sentimientos mutuos. Los libros de la saga son Un destino de ira y fuego, Una maldición de sangre y piedra, Una reina de ladrones y caos y A Dawn of God and Fury. Después va la biología al final. Claro que esta biología no se llama al final, pero bueno, yo la llamé así. Autor Adam Silvera. En literatura juvenil hay ciencia ficción y tiene temática LGBTQ+. Y en esto se explora un presente alternativo donde existe una organización llamada Muerte Súbita, que es quien notifica a las personas cuando les queda menos de un día de vida para que arreglen todos sus asuntos y no dejen nada pendiente en este mundo antes de que pasen a mejor vida. Mateo Torres y Rufus Emeterio son dos adolescentes que no se conocen de nada, pero reciben este llamado el mismo día a través de una aplicación que se llama El Último Amigo, que es diseñada precisamente para conectar a personas que enfrentan su último día. Mateo y Rufus se conocen y deciden pasar juntos sus últimas horas. A lo largo de este día desarrollan una profunda amistad y exploran juntos temas como la vida, la muerte y el amor, y la importancia de aprovechar cada momento. El primer libro de la biología es Al final mueren los dos y luego va Al final muere el primero. Y ahora vamos con una saga que, por Dios bendito, ¿qué saga? Es básicamente larguísima y creo que es la más larga que voy a leer, pero bueno, es la de Conan. Su autor principal es Robert E. Howard. Este es como su autor original y la obra está completa por otros autores que escribieron en colaboración en base a los escritos que él había dejado. Les dejo aquí el listado de quiénes son. Es del género de aventura y acción. Conan es originario de la fría y montañosa región de Cimmeria. Nació en medio de la batalla. Es un guerrero formidable que recorrió el mundo ficticio de la era ibórica. A lo largo de sus aventuras y bastantes desventuras, asume múltiples roles, incluyendo el de ladrón, mercenario, pirata y eventualmente el de rey. En el proceso se enfrenta a poderes inimaginables, poderosos hechiceros, criaturas sobrenaturales y ejércitos enemigos, confiando en su fuerza, astucia y determinación para superar desafíos y sobrevivir en un mundo lleno de peligros con criaturas sobrenaturales
y magia, aparte de conocer un nuevo amor en cada libro. La obra original de Howard comprende numerosos relatos cortos y una novela. Tras su fallecimiento, otros escritores continuaron expandiendo el universo de Conan, y a continuación les dejo las novelas de la saga principal que encontré y en el orden que van. O al menos en el orden en que yo las voy a leer. Primero Conan, Conan el Cimerio, Conan el Pirata, Conan el Vagabundo, Conan el Aventurero, Conan el Bucanero, Conan el Invencible, Conan el Defensor, Conan el Guerrero, Conan el Invicto, Conan el Usurpador, Conan el Conquistador, aunque esta novela también es conocida como La Hora del Dragón. Está después Conan el Vengador, Conan el Camino de los Reyes, Conan de Aquilonia, Conan la Espada de Esquetos, Conan de las Islas, Conan el Libertador, Conan el Rebelde, Conan y el Dios Araña, Conan el Triunfador, Conan el Destructor, Conan el Intrépido y Conan el Victorioso, dando un total de 24 libros. Después va la saga Los 100, de la autora Cass Morgan, ciencia ficción pura con una distopía juvenil. Esta saga literaria también ha sido adaptada a una serie televisiva con el mismo nombre, que amplió y diversificó el universo presentado en los libros. Cabe resaltar que la serie solo toma como la idea principal de los libros y luego los transgiversa a como le viene en gana. Se trata de que después de que toda la Tierra y la mayor parte de la humanidad se fuera al carajo luego de una devastadora guerra nuclear, un reducido número de personas logró salvarse mediante naves espaciales. Estas quedaron orbitando la Tierra durante 3 generaciones, pero con los recursos acabándose, una población en crecimiento y la falta de espacio en las naves, los líderes deciden sacrificar a 100 de sus prisioneros, que van de niños hasta adolescentes, y enviarlos al territorio hostil en el que se ha transformado una tierra ya envenenada y marchita que apenas ha comenzado a sanar. Los libros de la saga son 4, el primero es Los 100, luego va Día 21, después Regreso a Casa y de último Rebelión. Y ahorita vamos con las crónicas de El Señor de la Guerra. Estas son de Bernard Cornwell, casi termino de leer toda su obra. Es del género de ficción histórica y novela artúrica. Esta está ambientada en una Britania fragmentada tras la retirada de los romanos. La trilogía narra la historia del rey Arturo, pero desde una perspectiva más realista y menos mítica. Se relatan las luchas internas existentes entre los reinos británicos, las invasiones sajonas y los conflictos religiosos entre la religión druídica y el emergente cristianismo en la zona. Además, conocemos más o menos las luchas internas del rey Arturo, de Merlín y la de Lancelot, incluso de Minué, pero de una forma más humana y realista. Además, cabe resaltar que esta trilogía también ha sido elogiada por su enfoque realista y detallado de una leyenda artística y bastante mitificada, destacando la habilidad del autor Bernard Cornwell para entrelazar hechos históricos con una narrativa épica ficticia. Los libros de la trilogía son El Rey del Invierno, El Enemigo de Dios y Excalibur. Después tenemos a Sirens, de la autora Lorena Cabo, más conocida como Lena Valenti, y Valen Bailón. Este universo literario fue creado por ambos, pero quien escribió las novelas fue Lena Valenti. Pertenecen al género de la fantasía romántica, hay muchas aventuras y obviamente muchísimo spicy. Como una sinopsis general de la saga, es que se crea una mitología nutrida y un universo rico y detallado en el que el mundo de las sirenas, esos seres extraordinarios y míticos en nuestra realidad, han permanecido en las sombras durante siglos, completamente apartado de las sociedades humanas. Estos tienen poderes y esperan el momento de emerger de su realidad alterna a la nuestra. Sin embargo, su llegada al mundo humano, estos al no estar para nada preparados, desatan una serie de eventos que ponen en riesgo la estabilidad de ambos mundos. Los libros de la saga son Sirens 1, Solo el amor forja la leyenda. Sirens 2, No hay piel que huya de un demonio enamorado. Sirens 3, Sirens 4, Nadie encuentra la paz sin antes
no se enfrenta al caos. Sirens 5. La paz nunca compensará el dolor de un corazón roto. Y pues bueno, hasta aquí ha llegado la parte número 1 de mis series por terminar, porque lo tuve que dividir en 2 partes este video, puesto que ni de chiste iba a subir uno de 46 minutos. Y la madre, o sea, Nel. Así que ni modo, nos vemos en la segunda parte. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por el apoyo. Se me cuidan, mis caramelos. Hola, muy buenas. Y ahora vamos con la segunda parte de las series literarias que dejé pendientes en el 2024. La primera parte ya la encuentran en el canal, y para refrescar la memoria, pues de la última saga que estuvimos hablando fue de Sirens. Así que empecemos con esta segunda parte. Luego va la que por el momento es una biología, pero se llama El Villano. Es de la autora Hannah Nicole, cuyo apellido ni siquiera voy a intentar pronunciar. pero es esta muchacha de aquí. Es del género de fantasía romántica. Hay mucha, pero muchísima comedia. Y también pretende ser de aventura. Es una sola mezcolanza de un romance con elementos fantásticos y personajes populares de los cuentos clásicos, pero presentados desde una perspectiva más satírica, fresca y entretenida. No solo del clásico tropo del villano en la literatura, sino también tenemos de la típica damisela, no tan en peligro, pero bastante apurada. El príncipe encantador, una especie de rey convertido en una rana, y una trama al mero estilo de Shrek. Evie Sage, No sé cómo se pronuncia. una joven que en busca de estabilidad financiera para poder mantener a su familia acepta un trabajo como asistente, pero del villano más temido del reino, luego de salvarle la vida a este, más por accidente que por otra cosa. A medida que trabaja para él y con él, se da cuenta de que hay algo más atrás de su temible reputación, y una mezcla entre situaciones cómicas, aventuras mágicas, un tanto risibles y un romance completamente inesperado que tarda bastante en cocinarse. Evie pasa de ser su asistente a convertirse en su aprendiz. Los libros de la biología son asistente del villano y luego va aprendiz del villano. Y para continuar con eso de los asistentes, pues vamos con la trilogía La Asistenta de Freida McFadden. Creo que así se pronuncia su apellido. Y esta trilogía es de thriller psicológico, hay misterio y mucho suspense. La historia sigue a Millie, quien con cada libro se va enfrentando a nuevos desafíos, resolviendo misterios en diferentes entornos y conociendo a gente todavía más desagradable que la anterior. Todo empieza cuando acaba de salir de la cárcel por un crimen que por supuesto que cometió, pero que ya ha pagado su condena y ahora se enfrenta a la cruel realidad sobre qué hará para sobrevivir fuera de prisión. Y es cuando se mete a trabajar como sirvienta en una familia adinerada, convirtiéndose en el proceso en una suerte de justiciera doméstica. Además, cabe resaltar que la novela La Asistenta ha recibido reconocimientos como el Premio Valencia Negra a la mejor novela en 2024 y El Secreto de la Asistenta el Premio Goodreads al mejor thriller del año 2023. Los libros de la trilogía son La Asistenta, El Secreto de la Asistenta y La Asistenta te vigila. Después vamos con la saga Asesinato para principiantes de la autora Holly Jackson. Este es misterio y suspense juvenil. Y todo empieza cuando a Pippa Fitzmaurice se le cruza un proyecto escolar en bachillerato en el cual decide reabrir un caso de su comunidad ya cerrado, el asesinato de Auntie Bell, en donde se culpó a un inocente. En el proceso de la investigación, Pippa profundiza en la historia de todos los acontecimientos del pasado, descubre secretos oscuros, se enfrenta a peligros inesperados y se topa con que en este caso hay más de una víctima. Y muy a pesar de que Pippa se promete no volver a investigar en su vida, cuando su mejor amigo desaparece y la policía parece servir para una mierda, esta se ve obligada a retomar
tomar su papel de detective, resultando ser así como esta morrita de bachillerato consagra su carrera como el Sherlock Holmes de su pueblito. Por cierto, ¿sabían que en Netflix hay una serie que está basada en esta trilogía y por el momento solo hay una temporada? Los libros de la saga son Asesinato para principiantes, Desaparición para expertos, Venganza para víctimas y Muerte en la isla. Y de los thrillers pasamos de nuevo a la fantasía con la Biblia de los Caídos. Este es del autor Fernando Trujillo Sáenz. Es fantasía urbana, misterio, hay suspenso y tiene bastantes componentes sobrenaturales. La narrativa se ve estructurada de manera similar a una Biblia, dividiéndose en testamentos y tomos, cada uno centrado en diferentes personajes y perspectivas dentro de un universo sobrenatural. Esta estructura permite a los lectores sumergirse en diferentes historias que van interconectadas, ofreciendo una visión más amplia y detallada del mundo ficticio aquí planteado. La historia revela un mundo oculto lleno de seres sobrenaturales como ángeles, demonios, vampiros y hombres lobo, coexistiendo no tan pacíficamente entre ellos ni con la humanidad. Cada testamento explora las historias y desafíos de distintos personajes, teniendo así diferentes protagonistas en cada libro. Las novelas de la saga son tomo 0, tomo 1 del Testamento de Sombra, tomo 1 del Testamento del Gris, tomo 1 del Testamento de Matt, tomo 1 del Testamento de Nilia, tomo 2 del Testamento del Gris, primera plegaria del Testamento del Gris, tomo 2 del Testamento de Sombra, tomo 3 del Testamento del Gris y Sombra, tomo 2 del Testamento de Matt, tomo 2 del Testamento de Nilia, tomo 1 del Testamento de Jon, tomo 2 del Testamento de Jon y tomo 1 del Testamento de Roja. La Orden de Caín. Esta saga es de la autora Lorena Camo, más conocida como Elena Valenti. Es de fantasía romántica, hay aventuras con elementos sobrenaturales y demasiado spicy. Básicamente es una serie literaria donde se plantea el universo en el que los tradicionalmente conocidos como los buenos aquí son los malos, mientras que los que deberían de ser los villanos terminan siendo los héroes salvadores del mundo en una historia mal contada. Las novelas se centran en los integrantes de la Orden de Caín y su lucha constante contra los artificios del Inventor, que es como llaman al dios creador de este mundo, pero más que como un dios todopoderoso creador, lo pintan como el más perfecto manipulador de la historia. Supuestamente toda esa lucha es de hace siglos, pero no viene a alcanzar un punto clímax hasta la aparición de las hermanas Bonnet. De hecho, existe una profecía que predice la llegada de la debilidad y el miedo materializado en forma de una mujer que desafiará todo lo que la orden representa. Pero, sorpresa, resulta ser no solamente una mujer, sino que terminan siendo 3 hermanitas que se terminan emparejando con 3 integrantes de la orden, para que después las hijas de Lilith, que son un grupito de brujas originales, terminen por emparejarse con el resto de los integrantes de la orden. En el proceso se va desarrollando lucha tras lucha y en cada libro tenemos parejas protagonistas diferentes. La saga literaria aún no está completa, pero está en constante actualización con nuevas novelas. Los libros de la saga son La Orden de Caín, Hijas de Lilith, Marcada por Lobos, Besos de Artemisa, Hora de Brujas, Corazón Hechizado y Deseos Paganos. Después vamos con Empireo. ¿Quién no conoce esta saga ya? Pero bueno, es de la escritora Rebecca Yarros, es del género de la fantasía romántica con muchísimas aventuras. Según el contexto de esta historia, pues hace algunos años hubo una especie de revolución en la que los revolucionarios fueron completamente aplastados, es decir, quedaron moridos todos por el gobierno imperante, y da la casualidad que el protagonista es el hijo del líder de la revolución y la protagonista es hija de la general que se encargó de hacerle la matación al padre del chico, aunque de todos modos la verdadera historia no comienza hasta que Violet, una joven que pretendía enlistarse para ser escriba y llevar una vida completamente tranquila, ve frustrados sus planes por su propia madre,
ya que esta la obliga a unirse a los candidatos que luchan para formar parte de la élite de los ejércitos, los cuales son los jinetes de dragones. Esto es bastante turbio, ya que básicamente su madre la está enlistando para asistir a su propia muerte, ya que la mayoría de estos jóvenes mueren incluso antes de ser elegidos por un dragón, y tomando en cuenta que la chica esta sufre de una condición que la hace supremamente frágil de su cuerpo, pues sí, es como que se le va a hacer todavía más difícil que el promedio. No obstante, se las arregla para conseguir 2 dragones y termina en medio de una nueva revolución. Como dato curioso, se sabe que Alas de Sangre será adaptada a una serie de televisión por Amazon Prime Video y su propia autora, Rebecca Yarros, fungirá como productora ejecutiva. Los libros ya publicados de la futura saga son Alas de Sangre, luego Alas de Hierro y de último Alas de Onix. Y ahora hablemos de Life Like. Esta trilogía es de Jay Kristoff, es de ciencia ficción, hay fantasía distópica y aventura. Esta es la historia de Evie, una jovencita que vive en un mundo apocalíptico devastado por la guerra y un cataclismo global, donde a los seres humanos les toca convivir, o más bien dicho, sobrevivir a una sociedad dominada por la tecnología y a unos androides llamados Lifelike. La pobre Evie, siendo huérfana y muy joven, pero una hábil mecánica, se ve envuelta en una serie de eventos desafortunados que la obligan a cuestionar no solo su realidad, sino a descubrir todos los secretos de su pasado y el mundo que la rodea. En esta trilogía tenemos muchos dilemas éticos sobre la inteligencia artificial y la humanidad, donde hay una estrecha frontera entre la especie humana y lo artificial, planteándose la duda principal sobre el destino de las personas frente a la tecnología y la búsqueda de esta por ser más real. Los libros de la trilogía son Lifelike, Deviate y True Life. Luego está El Imperio del Vampiro, también de Jay Kristoff e ilustrado por Björn Ordwig. Ignoremos que pronuncie mal su apellido. Esta es una fantasía oscura, tiene acción y mucha aventura. Al más mero estilo de Entrevista con el vampiro, Gabriel de León, luego de asesinar al rey de los vampiros, es condenado a muerte y se ve obligado a contar la historia de su vida, que abarca años, desde su juventud en el monasterio y el amor prohibido que tuvo hasta la traición que aniquiló la Orden de Plata, que era una suerte de guerreros nacidos entre humanos y vampiros que, para purgar su pecado de haber nacido de tan abominable unión, pese a no tener ninguna culpa, debían de servirle al Señor, exterminando a todos aquellos monstruos que habían cimentado su imperio durante 27 largos años, en los que no había salido el sol, mientras que los humanos eran tratados como ganado. Los libros de la biología son El Imperio del Vampiro y El Imperio de los Condenados. Y ahora vamos con la saga Vanir de la autora Lena Valenti. Su género es de fantasía oscura y urbana con romance paranormal y erótica. Es una serie inspirada en la mitología nórdica y celta, donde dioses, vampiros, guerreros inmortales y humanos con destinos entrelazados luchan en la típica guerra entre el bien y el mal. La historia gira en torno a la lucha entre los vanirios, quienes son unos seres inmortales con habilidades extraordinarias, y los berserker, quienes vienen siendo los guerreros creados por los dioses para combatir la oscuridad. Ambos grupos tienen una misión, que es evitar el ascenso de Loki y su ejército de criaturas malignas, los Beowulf y los Daimonios, que amenazan consumir al mundo en el caos. Tanto los Aesir como los Vanir unen fuerzas para impedir el Ragnarok. Cada libro tiene una pareja distinta como protagonista, que vienen siendo una mezcla entre los humanos, valquirias, vanirios y berserkers. A lo largo de la saga, los diferentes protagonistas se ven envueltos en varios conflictos, donde el destino, la pasión y la magia
juegan un papel crucial en la trama de la historia. La saga ha sido bastante popular a lo largo de los años por esa mezcla de mitología nórdica con un ambiente moderno, sin mencionar su intensidad emocional entre los personajes con un alto contenido erótico. Los libros de la saga son el libro de Leder, el libro de Jade, el libro de la sacerdotisa, el libro de la elegida, el libro de Gabriel, el libro de Milla, el libro de la alquimista, el libro de Ardan, el libro de Noah, el libro de los bardos, el libro de Ragnarok, parte 1, el libro de Ragnarok, parte 2 y el libro de Asgard. Las nornas empiezan a hilar un nuevo telar. La siguiente biología que les voy a mencionar se llama Quererte, es de la autora Violeta Reed con el género de comedia romántica, ambas novelas. En el primer libro tenemos la historia de Raquel y William. Raquel García es una joven española que llega a Nueva York persiguiendo su sueño de trabajar en una de las editoriales más importantes del país. Sin embargo, no cuenta con que se verá obligada a trabajar con William Anderson, el escritor de fantasía más exitoso de la década, quien en un programa de televisión fanfarronea con que su próximo libro será el bestseller de romántica del año. El problema es que no tiene ni idea de cómo escribir una novela romántica, cosa que Raquel sí sabe hacer a la perfección. El problema es que William no está dispuesto a dejarse corregir y ella no pretende dejarle pasar ni una sola. En el segundo libro tenemos a otra parejita protagonista que son Zack y Grace. Él no cree en los finales felices, mientras que ella vive por lo siquiera de las historias de amor. Grace Harris acaba de ascender a editora jefa y la solución a todos sus problemas puede ser Zack Anderson. Él estará dispuesto a ayudarla si ella le acompaña a llevar su coche desde California hasta Nueva York. Son demasiado incompatibles uno en el otro para fijarse entre ellos, pero un viaje por carretera a través de la Ruta 66 podría demostrarles que están equivocados. Y es que quizás para que los polos opuestos se atraigan, solo se necesitan 3000 millas de distancia. Los libros de la saga son Yo también, no es Te quiero, y el segundo es Quizá sí quiero. Luego comentarles hoy sí la última saga que dejé pendiente en este 2024, que es de Sangre y Cenizas, junto con su spin-off de Carne y Fuego, que entre ambas hacen como una sola saga. Son de la autora Jennifer L. Armentrout, con el género de novela juvenil, romance y fantasía. La saga principal es Sangre y Cenizas. Sin embargo, para una mayor comprensión de los acontecimientos en este universo, se puede ir alternando la lectura con su spin-off titulado Carne y Fuego. En De Sangre y Cenizas, la historia sigue a Poppy, una joven conocida como la doncella, elegida desde su nacimiento para inaugurar una nueva era, a la espera de su ascensión. Su vida está marcada por estrictas restricciones, pero da un giro inesperado con la llegada de Hope, un guardia destinado a asegurar su ascensión, quien despierta en ella emociones y deseos prohibidos a medida que la atracción entre ellos crece. También lo hacen las amenazas de un reino abandonado por los dioses y temido por los mortales, que surge con violencia y venganza, poniendo en peligro todo lo que Penélope conoce y ama. Los libros de esta saga son De Sangre y Cenizas, Un reino de carne y fuego, Una corona de huesos dorados, La guerra de las dos reinas, Un alma de cenizas y sangre. El siguiente es como un compendio complementario que se llama Visiones de carne y sangre, y la última novela de la saga es The Primal of Blood and Bone. En la saga de Carne y Fuego se centra el spin-off en Cera, una joven que, aunque aparentemente es una doncella, en realidad es una asesina con la misión crucial de hacer que el primigenio de la muerte se enamore de ella, se convierta en su debilidad y luego eliminarlo. Este acto es esencial para salvar a su reino de una muerte lenta causada por la podredumbre. Sin embargo, Cera se enfrenta a desafíos inesperados, incluyendo una traición sorprendente que la lleva a ser cautiva del falso rey de los dioses. Su misión se complica aún más cuando los sentimientos y las lealtades se ponen a prueba,
y el destino de las tierras umbrías y de Dalos depende de un hilo. Los libros de esta saga son Una sombra en las brasas, Una luz en la llama, Un fuego en la carne y Burn of Blood and Ash. Ambas están interconectadas, ofreciendo a los lectores un universo rico en mitología, intriga y romance, donde los personajes luchan contra fuerzas oscuras y destinos predestinados. El orden de los libros de la saga principal, junto con su spin-off, son De sangre y cenizas, Un reino de carne y fuego, Una corona de huesos dorados, Una sombra en las brasas, La guerra de las dos reinas, Una luz en la llama, Un alma de cenizas y sangre, Un fuego en la carne, Visiones de carne y sangre, Burn of Blood and Ash y The Primal of Blood and Bone. Y ahora sí, después de todo y de tanto de un exhaustivo trabajo, terminamos con los pendientes de años pasados y vamos con todos los poderes a agregar más lecturas pendientes este 2025. Y bueno, aquí tenemos como una visión general de cómo me quedó esta sección del Reading Journal del 2025. Es la primera vez que hago un video así de las series que tengo pendientes y me emociona muchísimo haberlo podido hacer. De hecho, en el proceso de elaboración consideré muchas veces la posibilidad de ya no hacer este video porque lo sentía como demasiado trabajoso y que en parte no me estaba disfrutando haciéndolo, sino que me estaba estresando, y por eso decidí como pausarlo un poquito. No lo abandoné porque lo seguí trabajando, pero fue un poco más lento, y esa es una de las razones por las cuales este video se tardó tanto en llegar al canal. Y la otra razón está también que lo sentía demasiado largo, y por eso fue que al final terminé decidiendo por dividirlo en dos partes, porque no me hacía gracia tener que subir un video tan largo. Sentía que no se iba a disfrutar, y aparte de eso, en la primera parte me hacía falta unas sagas y no me di cuenta hasta mucho después, entonces tenía que agregarlas. Eso sin mencionar que había hecho la burrada de escribir dos sagas diferentes 2 veces. Y era como que, ay carajo. Entonces justamente en esas 2 sagas que copié 2 veces, coloqué las que no había puesto antes, no había agregado antes, pero lo hice en una paginita extra porque quería que quedaran dentro de los pendientes del 2024 y no que anduvieran rodando. Por eso también me tardé. Próximamente esperen la actualización de las sagas pendientes del 2025. Algún día, ¿verdad? Ustedes tengan fe de que algún día sus videos van a llegar. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por el apoyo. Se me cuidan mis caramelos. Nos vemos en el siguiente video.